A ver, buen día, jóvenes. Iniciamos la geografía, el momento de la geografía, siempre dirigida por su profesor Carlos Sánchez de Perú. Vamos a- con esta breve exposición para el Colegio Mayor Sistema San Marcos, ya en el segundo tema del cuarto bimestre. Se trata de hablar de la temperatura. En primer lugar, habría que definir en una forma, digamos así, concreta, a qué se refiere cuando hablamos de temperatura atmosférica. Miren, la temperatura atmosférica es uno de los elementos que constituyen el clima y se refiere mayormente a grado de calor específico del aire en un lugar o en un momento determinado, así como también podemos hablar de la evolución temporal y espacial de dicho elemento en las distintas zonas climáticas. Entonces, viéndolo de esa forma, que es variado dentro del campo atmosférico, podemos también notar eh, algunos tipos climáticos. Por ejemplo, tenemos los climas macrotérmicos. ¿A qué se refiere con los climas macrotérmicos? Es decir, a los climas de altas temperaturas. A eso le llamamos climas macrotérmicos. También tenemos los climas mesotérmicos y nos referimos a los llamados climas templados, en este caso. Y luego hablaríamos de los climas microtérmicos. Los microtérmicos son aquellos climas fríos, ¿de acuerdo? Entonces, con todo esto hay que entender que la temperatura atmosférica es uno de los criterios principales, ¿ah?, para caracterizar el clima en general. Por eso, cuando hablamos de una temperatura máxima, recuerden, una temperatura máxima, nos referimos a la mayor temperatura del aire alcanzada en un lugar determinado. Y eso se mide de repente en un día, eh, la temperatura alcanzada durante un mes o acumulada en un año y se va registrando. Cuando hablamos de una temperatura mínima, por ejemplo, también se trata, ¿no?, de ir viendo esa temperatura mínima alcanzada en un lugar, en un día determinado, que también puede ser al mes o al año, y nos da una idea de, se puede decir, la idea mínima absoluta en los registros temporales de un lugar. Y luego tenemos la temperatura media. Se trata de promediar, promediar tanto la temperatura máxima como la temperatura mínima y de esa manera tener un criterio de, de promediar una zona y decir si está entre la máxima, mínima o media. ¿De acuerdo? Esos son los criterios que usamos ver para el caso de la atmósfera. Ahora, eh, un término que también se debe mencionar mucho es el calor atmosférico. Cuando hablamos del calor atmosférico, se refiere a la radiación solar, a la radiación como fuente de energía principal. Y eso se puede decir que es, se puede decir, es la única, vamos a hacer la única fuente, ¿no?, que tenemos por la energía solar para determinar ese calor. No hay otra fuente, ¿no? O sea, que un calor porque alza la temperatura. Entonces, la radiación solar entonces atraviesa la atmósfera, por ejemplo, sin calentarla. La radiación solar atraviesa toda la atmósfera, pero no la calienta. Es decir, deja atravesar por los rayos solares sin calentar, sino se atraviesa de frente, pasa directamente, no calienta la atmósfera, pero esta radiación solar llega a la superficie terrestre o marítima y ahí se va a transformar. Al llegar a la Tierra o al mar, ahí se transforma, aumentando su longitud de onda y puede calentar tanto las aguas como el suelo. Entonces, esos puntos tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos de un calentamiento
en las capas inferiores del aire. Entonces tenemos que ver esto se debe a dos fenómenos estrechamente relacionados. Primero, la mayor presión atmosférica del aire a baja altura. Recuerden esto, la mayor presión atmosférica del aire a baja altura. Y esto lo decimos porque el aire que es comprensible, es decir, que está comprimido por su propio peso, el- ahí el aire comprimido a baja altura puede absorber mucho más calor que el aire expandido, que se encuentra a niveles altos. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta, miren, les repito, la mayor presión atmosférica del aire a baja altura. Esto significa de que el aire que está comprimido así, y se comprime por su propio peso, ¿no? Y el aire comprimido a baja altura, cerca al nivel del mar, cerca a los suelos, puede absorber mucho más calor que el aire que está expandido, que se encuentra en niveles altos. ¿De acuerdo? Entonces, ese punto es importante en el calentamiento. El segundo punto, ¿cuál es? Es que hay un escaso alcance de las ondas reflejadas por la superficie terrestre, eh, porque ya se convierten en una, digamos, una radiación infrarroja, o sea, una onda larga, y pierde su energía térmica muy rápidamente después de ser emitidas. A ver, esto, ¿qué trae como consecuencia? Por ejemplo, lo que se produce el fenómeno, el espejismo, por ejemplo, el espejismo. En el espejismo es cuando el aire en contacto con el suelo se calienta mucho y al disminuir la densidad produce una especie de espejo que refracta la luz solar. Por eso que un día seco puede verse la superficie de las carreteras como si estuvieran mojadas, así. Y por ejemplo, como estamos en el desierto, los desiertos arenosos, pareciera que hubieran lagos virtuales, así. Y eso sea, todo eso es justamente por las ondas de radiación infrarroja, o sea, las llamadas ondas largas. Entonces, esos son algunos de los puntos que debemos tener en cuenta con el calor atmosférico y sobre todo el calentamiento en las capas inferiores. Otro aspecto que vemos acá, por ejemplo, es la temperatura atmosférica. Cuando hablamos de este punto, como lo dice bien claro acá, que es el grado de calor específico del aire en un lugar y momento determinado, así como la evolución temporal y espacial de dicho elemento en las distintas zonas climáticas. Como usted puede ver en la gráfica, hay un calor solar que llega directamente, ya le dije que atraviesa la atmósfera, llega a los terrenos, a los suelos, tierra y también a los mares. Pero hay una reflexión. Hay una refracción, o sea, se devuelve como si fuera un espejo, se devuelven los rayos solares a el espacio. Lógicamente que en la atmósfera también, sobre todo, por ejemplo, la capa de ozono, eh, llegan los rayos solares y también las refleja. Es decir, por la densidad que tiene la capa de ozono, la refleja hacia el espacio. O sea, la devuelve. Una gran parte de la energía es de vuelta al espacio. Ya habíamos dicho anteriormente, por ejemplo, que del 100%, del 100% de energía solar que llega con dirección a la Tierra, la atmósfera, sobre todo la capa de ozono, devuelve casi un 90% del espacio. Y solamente de un 10 a 11% llega a la Tierra y produce los fenómenos que le estoy diciendo. Por eso que decimos que la temperatura que va a tener la atmósfera es función de la mayor o menor insolación o radiación solar que tengamos, en este caso. Ahora, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que viene a ser la temperatura y la presión del aire.
A ver, recuerden esto. El, el clima, vamos a hablar así, el clima va a variar, el tiempo climático va a variar entre sí de manera inversa. Es decir, cuanto mayor sea la temperatura del aire, menor será su presión. Lo repito, miren bien. Cuanto mayor sea la temperatura del aire, menor será su presión. Y también la parte inversa. Cuando el aire es más frío, tiene una tendencia a descender, con lo que la presión atmosférica aumenta. ¿Y aumenta por qué? Por la comprensión en los lugares donde desciende. Así, por ejemplo, donde la temperatura del aire aumenta, el tiempo atmosférico tendrá a ser inestable y se puede producir inclusive lluvias, incluso tormentas. Y donde la temperatura del aire desciende, el tiempo será más estable. Se presentarán días soleados, sin nubes y con el ambiente seco. Eso es lo que sucede, ¿de acuerdo? Entonces, eso con respecto a la temperatura del aire cuando aumenta o disminuye. Entonces, jóvenes, tengan en cuenta esto, porque esta es la parte que se puede decir, los le llama mucho la parte inversa, ¿no? Ustedes, pero recuerden así nomás, cuanto mayor sea la temperatura del aire, menor será la presión. Y lo inverso, ¿no? Cuanto menor sea la temperatura del aire, mayor será la presión. ¿De acuerdo? Lo inverso. Por último, por ejemplo, otro aspecto que le piden es la temperatura y las precipitaciones. La temperatura media de un lugar no solo está relacionada con la presión atmosférica, sino también con la cantidad de vapor de agua existente en el aire. Recuerden esto, ¿eh? La temperatura, si hablamos de una temperatura promedio, en un lugar no solamente vamos a relacionarla con la presión atmosférica, sino también con la cantidad de vapor de agua que exista en ese aire. Es decir, cuando la temperatura atmosférica aumenta, el aire asciende, o sea, tiene menor densidad al calentarse y por ello asciende. Y con ello se enfría, produciendo nubes, eventualmente lluvias. Así la relación entre la temperatura, por ejemplo, y la lluviosidad en un lugar determinado sirve para diferenciar los tipos de climas en las zonas intertropicales, por ejemplo, o en las zonas templadas. Entonces, esto debe tener en cuenta ustedes para relacionar la temperatura con las precipitaciones. Ahora, como ustedes ven aquí en la gráfica, eh, la cantidad de calor en el aire se mide con el termómetro y se expresa en grados centígrados, mayormente, ¿no? O Celsius, pero mayormente en centígrados. Ahora, las precipitaciones, ¿qué vienen a hacer? Es el agua, ¿no? Es el agua que cae de la atmósfera a la superficie terrestre en forma de lluvia, de nieve o granizo, en este caso. ¿Y cómo se mide? El instrumento para medir las precipitaciones se llama pluviómetro. Pluviómetro y se expresa mayormente en litros por metro cuadrado. Y su símbolo es mm, milímetros, o sea, Eso, como ustedes ven esa marca, milímetros. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso para que tengan algunos eh, puntos aclarados en cuanto a lo que es la temperatura atmosférica. Les he enviado también un archivo en el cual ya les pongo en forma detallada estos puntos que les he explicado para las preguntas que puedan tener. ¿De acuerdo? Bien, gracias jóvenes, hasta la próxima.